Bueno, entonces vamos a comenzar. Quisiera arrancar esta sesión dedicando unas cuantas palabras a retomar cuál va a ser como nuestro objetivo de análisis o nuestra forma de proceder cuando estamos trabajando desde el punto de vista bayesiano para que no se pierdan el camino con tanta teoría sin haber hecho algunos ejercicios prácticos. Eh, entonces, nosotros lo que hacemos desde el punto de vista bayesiano, antes de continuar con esta discusión de la intercambiabilidad, es am, especificar una distribución conjunta tanto para Y como el conjunto de parámetros. Recuerde que nosotros vamos a trabajar desde un punto de vista del modelo. Nosotros vamos a hacer modelos todo el semestre. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos hacer es caracterizar, queremos es estudiar, investigar la forma en que surgen los datos en el mundo, la forma en que el conjunto de datos nace. Vamos a trabajar usando modelos. Entonces, la gran idea de todo esto es, quiero proponer un modelo que indique cómo surgen los datos, cómo nacen los datos. Y básicamente lo que quiero hacer es disminuir mi incertidumbre acerca de los parámetros que rigen ese modelo. Eso es lo que nosotros hemos simbolizado con teta. Entonces recuerde que en particular, pues teta puede ser casi que cualquier tipo de objeto matemático, pues en particular, un segundo que estoy teniendo aquí problemas con mi mouse. En particular, teta, yo en un inicio recomiendo concebirlo como un vector. Entonces, ese teta yo necesito que usted lo piense como, digamos, una lista o un conjunto de parámetros y vale la pena por ahora pensarlo en un conjunto de parámetros de dimensión finita, digamos, de dimensión k. Entonces, si usted quiere pensar a teta como un vector columna en un espacio de parámetros dado, ese espacio de parámetros nosotros lo simbolizamos así con la letra teta mayúscula, está perfecto. Obviamente, en los primeros ejemplos vamos a trabajar con casos sencillos donde k es igual a 1 o k es igual a 2, pero ya en nuestro tercer o cuarto modelo vamos a trabajar con k igual a 100. O sea, la generalización es inmediata. Discutíamos la clase pasada que un buen punto donde comenzar sería estudiar la proporción poblacional. Entonces es un caso donde k es igual a 1, o digamos la media y la varianza de una población. Eso es un caso donde k es igual a 2. Pero bueno, lo importante es que este teta lo que hace es parametrizar el modelo. Básicamente lo que hace es decirnos cómo surgen los datos si yo supiera este valor. Por eso es que cuando nosotros hacemos los modelos, eso lo escribíamos la vez pasada, desde el punto de vista bayesiano, nosotros, bueno, los modelos los voy a representar así con la letra M, necesitamos especificar tanto la forma, el mecanismo aleatorio que indican cómo surgen los datos, dado un valor particular del conjunto de parámetros, y además necesito especificar la distribución previa del conjunto de parámetros. Entonces discutamos un poquito esto antes de continuar. Ese modelo tiene dos componentes muy importantes, y esto lo retomo un poco para las personas que no han podido asistir a las clases pasadas, y es, número uno, esta primera parte que nosotros denominamos distribución muestral o sampling distribution, es como la traducción en inglés. Esta es la distribución muestral. La distribución muestral, básicamente lo que le dice a usted es, bueno, si usted supiera el valor de teta, si usted conociera el valor de teta, cuánto vale teta,
Entonces, el mecanismo aleatorio que produce los datos está por la expresión que usted decida poner para la distribución muestral. Puede ser una distribución normal, puede ser una distribución Poisson, bueno, dependiendo del tipo de datos con el que usted esté trabajando. Yo no estoy diciendo que conozco teta. Lo que estoy diciendo es, si yo supiera el valor de teta, para un valor dado de teta, la distribución muestral le indica el mecanismo aleatorio de cómo surgirían los datos. Mire que este vector Y, yo inicialmente se lo sugiero pensar como un vector. No necesariamente tiene que ser un vector. Eh, Puede ser, de hecho, una matriz. Los que van a ver redes conmigo se van a dar cuenta que vamos a trabajar con matrices de datos todo el tiempo. Eh, pero pues finalmente si usted tiene una matriz la puede vectorizar, así que todo termina siendo un vector. Yo la suelo pensar inicialmente como un conjunto de n puntos, es decir, donde n sería como el tamaño de la muestra. Listo. Si su conjunto de datos, por ejemplo, no viene así dado de forma vectorial, como es la costumbre, y en una matriz pues vectoriza, o si usted tiene en lugar de una matriz, tiene un conjunto de un corpus de texto, para los que les interesa el análisis textual, el análisis de texto, pues finalmente a partir del corpus uno puede construir una matriz y finalmente un vector. Entonces todo termina siendo un vector de alguna manera. Además, el modelo tiene una de las partes características del paradigma bayesiano, que es la distribución previa. La distribución previa, mm, obviamente viene del inglés prior distribution, no la llame distribución a priori, yo creo que la traducción correcta es distribución previa. Encapsula, representa toda la información externa al conjunto de datos. Es todo lo que usted va a encapsular en esa distribución probabilística, todo lo que usted sabe del fenómeno, toda su experiencia relacionada con el fenómeno, que a veces puede ser nula, pero pues bueno, eso es información finalmente, que no está contenida en el conjunto de datos. Esto es lo que diferencia el paradigma bayesiano del frecuentista principalmente. Ahora, recuerde que lo que vamos a hacer es trabajar vía literal del método científico, ¿no? Y el método científico lo que le dice a ustedes, bueno, una vez usted ha especificado el modelo, una vez usted ha especificado estas dos distribuciones, usted tiene que decir cuáles son. Usted desconoce teta, pero usted tiene que decir cuál es la forma funcional, cuál es la forma analítica de ambas funciones. Pues básicamente lo que está haciendo es especificar la distribución conjunta de P de Y y teta, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerde que usted puede, esa distribución, P de Y, teta, usted la puede factorizar de manera condicional. Es lo de siempre, ¿no? Es lo que a uno le enseñan en probabilidad, ¿no? Yo siempre recuerdo que cuando estaba viendo mi curso básico de probabilidad, uno le decían, recuerde que si usted tiene la función, esto se lo voy a escribir en otro color, por aquí con una notica. Si usted tiene, si usted quiere definir la función de densidad de X, de la variable aleatoria X, dado la variable aleatoria Y aquí estoy haciendo como aquí estoy siendo como muy papista con la notación, porque mire que estoy dándole un subíndice a la función de densidad de X dado Y. Esto es una función de X, no de Y, recuerde. Lo único que usted tiene que hacer es coger la distribución conjunta de las dos variables, es decir, la distribución probabilística, la función de densidad, que puede ser a veces continua o discreta, dependiendo de cómo sean X y Y, de las dos variables aleatorias, dividido a la función de densidad de Y, ¿no? Lo típico. Esto es lo que estamos haciendo en realidad, ¿no? Claro, si usted siempre y cuando el denominador sea diferente de cero, ¿no? Si no, no tendría sentido. Entonces, la distribución conjunta básicamente es el producto entre una distribución condicional y una distribución marginal. Entonces, cuando usted logra especificar la distribución muestral y la distribución previa, inmediatamente lo que está haciendo es especificando la distribución conjunta. Ahora, eso es fundamental porque nosotros
lo que vamos a hacer es, con base en esas dos distribuciones, pues actualizar nuestro estado de conocimiento acerca de teta. ¿Qué quiere decir eso? Que yo desconozco teta, es sobre lo que me interesa aprender, es sobre lo que me interesa disminuir mi incertidumbre, es el objeto, la abstracción matemática del objeto que regulariza cómo surgen los datos. Pues si yo quiero aprender acerca de teta, en el sentido literal de aprender, lo que tengo que hacer es calcular la distribución posterior. Es decir, cómo cambia mi estatus probabilístico de teta dado que observe Y. Y entonces decíamos la vez pasada que esto tiene una implicación muy grande. Y es que, número uno, usted observó Y. O sea, este Y es un valor constante, es el conjunto de datos. Esto no tiene ningún sentido estocástico en este punto. Una vez usted tiene la base de datos en sus manos, Y ya es Y y eso es un conjunto de números, de texto, de imágenes, lo que sea. Dados esos valores fijos, dados esos valores constantes de Y, lo que usted quiere hacer es actualizar la distribución probabilística de teta, lo cual lleva a otro mensaje y es teta es aleatorio, teta tiene carácter estocástico, teta no es fijo. Esa es una de las grandes diferencias con los frecuentistas. Para nosotros, para nosotros, teta tiene variabilidad. Para nosotros, teta no es una cantidad fija desconocida que usted quiere estimar, no. Lo cual le da a los bayesianos un gran punto a favor, y es que nosotros podemos calcular probabilidades, podemos medir la incertidumbre acerca de los parámetros siempre que queramos. Siempre que queramos. Calcular una probabilidad respecto a teta desde el punto de vista frecuentista no tiene sentido, porque para los frecuentistas es una cantidad constante. Entonces, a menos de que usted concibiera teta a menos de que usted concibiera teta como una variable aleatoria constante, pues usted podría calcular alguna probabilidad, pero esas probabilidades siempre le van a dar 0 o 1, dependiendo de si teta cumple o no cumple la condición. Pero nosotros no, nosotros simplemente lo que estamos haciendo es actualizar la distribución previa. Yo tengo un estado de conocimiento previo y una vez hago mi observación del mundo, observo el mundo, actúo como actúa el método científico. Y es ver cómo cambian mi estado de información dado lo que observe. Pues eso es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes básicamente es la única forma, y esto es un teorema, es la única forma racional que garantiza la coherencia y consistencia lógica de la actualización del conocimiento. Y pues nada, es simplemente la distribución conjunta sobre la distribución marginal de Y. Um, y lo único que voy a terminar de decir es lo siguiente. Recuerde que yo puedo decir que esto es proporcional a la distribución muestral por la previa, dado que esto es función de teta, no de Y, de teta, no de Y. O sea que de alguna manera nos estamos saltando el cómputo de la distribución marginal de Y porque lo único que necesito es encontrar una constante que normalice la distribución. Recuerde que esto es una distribución probabilística, ¿no? O sea que su integral tiene que ser 1. Lo difícil es que las integrales a veces son en 100 dimensiones o en 1000 dimensiones. Entonces, esa integral puede ser difícil de calcular, pero digamos que los métodos computacionales ya ahora no lo permiten. Y la siguiente cosa es, no se deje confundir. Yo sé que estoy utilizando P todo el tiempo, pero este P que está aquí en el numerador, por ejemplo, es totalmente diferente del P que está en el denominador. Y es totalmente diferente del P de la distribución muestral, y es totalmente diferente del P de la previa, y es totalmente diferente del P de la posterior. O sea, ese P yo lo utilizo y la literatura en general lo utiliza como la distribución probabilística de, la función de Mansa o la función de densidad de, pero si yo me pusiera a utilizar como un P diferente para cada distribución, pues la notación se volvería insoportable, ¿no? Entonces, mi recomendación es siempre esté pendiente de qué P está hablando usted. Bueno, entonces,
digamos que ese es el concepto básico y esto es lo que vamos a hacer todo el semestre. Nada más, es la única ecuación que usted necesita aprenderse. No hay ninguna otra ecuación para hacer inferencia. O sea, aquí no necesitamos hacer como ningún truco de que tenemos que maximizar cosas y no sé qué. No, lo único que tenemos que hacer es calcular la distribución posterior y se acabó. Usted una vez tiene la distribución posterior, óigamelo bien, ya lo tiene todo. Todo, estimaciones puntuales, intervalos de credibilidad, lo tiene todo. El único problema es obtener la distribución posterior. Ya después todo se vuelve estadística descriptiva. Pues lo veremos cuando empecemos a ver los ejemplitos. Un último comentario. Simplemente como para seguir la jerga frecuentista de alguna forma, recuerde que esta distribución muestral, que es la distribución conjunta de todos los Y's, eso fue lo que Fisher llamó la función de verosimilitud al multiplicarla por una constante positiva. Entonces, si usted quiere decir que la distribución posterior es proporcional a la verosimilitud por la previa, es perfectamente posible. Muy bien. Entonces, retomando la discusión de la clase pasada al final, pues empezamos a elaborar algunos conceptos para nosotros poder de alguna manera operacionalizar o volver más fácil de manipular esto del teorema de Bayes. Sobre todo en términos de la distribución muestral, que fue básicamente lo que hizo Fisher al principio de 1900, ¿no? En 1922. Y es, bueno, vamos a necesitar un par de definiciones, las veíamos la vez pasada. La primera es la de independencia condicional. Decíamos que los eventos son condicionalmente independientes siempre y cuando la probabilidad conjunta, o sea, la probabilidad de una intersección, usted la pueda factorizar como el producto de las probabilidades. Eso era muy, digamos, corriente, es decir, es lo que uno le enseña en un curso de probabilidad común y corriente cuando ve independencia, salvo que siempre estamos condicionando en teta. Siempre estamos condicionando en teta, por eso se llama independencia condicional. Los eventos son condicionalmente independientes dado teta, sí, se puede factorizar las probabilidades correspondientes dado teta. Ahora, eso es una propiedad muy, digamos, esa es una definición o una propiedad muy lógica si se quiere, porque lo que indica es que bajo el supuesto de independencia condicional, se tiene que la información contenida en las observaciones, en dos observaciones diferentes, si se quiere, la observación contenida en observaciones diferentes acerca de teta, no influye sobre la una sobre la otra. Es decir, lo que le puede decir Y sub j acerca de teta no influye en nada acerca de la información que tiene Y sub i acerca de teta. Por eso es que esa probabilidad de Y sub i dado teta y Y sub j, demostrar esto es muy sencillo bajo la independencia condicional, eso va a estar en el taller 2, son dos pasitos. Es simplemente la probabilidad marginal sin el Y sub j. Entonces la interpretación es muy sencilla. YJ no proporciona información adicional sobre Y más allá de la que está contenida en teta. Te recuerde, no estoy diciendo que sé teta, no tengo ni idea de qué es teta, porque si yo supiera qué es teta, pues no tendría que hacer nada de esto, ¿no? Lo que estoy diciendo es que las observaciones no influyen las unas sobre las otras a la hora de aprender acerca de teta. Bueno, eso para, para hacer esto operativo o para hacer esto, digamos, trabajable en términos matemáticos, si se quiere, es bien importante por lo siguiente, porque entonces, que fue el trabajo básicamente este fue el trabajo de Fisher. Fisher lo que dijo es, mire, usted tiene una distribución conjunta de n dimensiones. Si su base de datos tiene 100 dimensiones, tiene 100 datos, pues ahí tiene 100 dimensiones. Si su base de datos tiene 1000 datos, pues tiene 1000 dimensiones. Entonces, bajo independencia condicional, lo cual es razonable pensar que eh, lo que en una observación no influye sobre el conocimiento que usted puede obtener acerca de teta en otras. Lo puede factorizar como el producto de las respectivas distribuciones marginales.
Y finalmente, pues eso de alguna forma, eso finalmente de alguna forma es muy conveniente en términos matemáticos. Porque entonces, en lugar de trabajar con una distribución probabilística de tamaño 100, de dimensión 100, por ejemplo, pues usted termina trabajando con, con distribuciones unidimensionales. ¿Por qué? Porque usualmente, y esto es lo que pasa en la mayoría de experimentos y en la mayoría de estudios observacionales, eh, el modelo que usted utiliza para una observación es exactamente el mismo modelo que utiliza para las otras. Ahora, esto, y yo sé que todos, bueno, la mayoría están pensando al respecto, y es que mmm, esto es susceptible de generalización. Um, y la respuesta es sí, es susceptible de generalización en el sentido que, por ejemplo, si usted está trabajando con series de tiempo, usted puede incluir cierto tipo de dependencias entre las Y eh, de carácter un poco más general eh, para no asumir algo tan estricto como la independencia condicional pura que tenemos aquí. Y sí, en realidad se puede hacer y se puede hacer en muchos otros contextos como en el análisis de datos panel, inclusive en el análisis de redes. Pero pues este es un punto de partida razonable que nos va a servir para un montón de modelos para luego, digamos, extenderlos a otros ámbitos. Ahora, comentario muy importante. La independencia condicional no implica la independencia marginal. Me explico. Aquí yo estoy diciendo que condicional en teta, óigame muy bien, condicional en teta, las yes son independientes. Pero yo no estoy diciendo que las yes sean independientes. Es algo sin condicional en teta. Es algo muy diferente. Es decir, lo que yo estoy diciendo es que usted puede factorizar como un producto la distribución conjunta n-dimensional dado teta. Pero si usted no está condicionando en teta, es decir, si usted está trabajando con, perdón, si usted está trabajando con las yes sin condicionar en teta, las yes yo no estoy diciendo que sean independientes. Eso es bien importante. La independencia condicional no implica necesariamente la independencia marginal. No es que usted me vaya a decir, ah, aquí como tenemos independencia condicional, entonces aquí este P de Y lo puedo factorizar como el producto de las Y sin condicional en teta. No, 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 no. Esa distribución marginal es una integral y esa integral depende de, pues bueno, de la distribución condicional ponderada por la distribución previa. Recuerde que esta es una mezcla de, de las distribuciones muestrales ponderadas por teta, ¿no? Por la distribución previa, perdón. Entonces, esa, esa implicación no es cierta. La independencia condicional no implica la independencia marginal. Y pues buscar un contraejemplo, ese va a ser parte de uno de los ejercicios del taller 2 también, para que pues usted, de hecho hay muchos, usted puede hacerlo con 2 observaciones y ya, y usted puede encontrar no se ponga a hacer un contraejemplo con 100 observaciones, póngaselo a hacer con 2 y ya, es bien sencillo. Bueno, entonces, este fue el gran trabajo que hizo Fisher, solamente que Fisher no lo notó así, no lo puso como una distribución condicional, ¿no? Él simplemente pensó en esto en una función de teta, no lo pensó como una distribución probabilística de y dado teta, ¿no? Entonces, pero es exactamente el mismo concepto, es exactamente el mismo concepto. O sea, de alguna forma, eh, um, ambos paradigmas utilizan la función de verosimilitud, pero la racionalizan de forma totalmente diferente. Bueno, entonces, cuando esto ocurre, y vamos a ver ahorita que vamos al teorema de Feneti, que este es el caso, pues básicamente la distribución muestral usted siempre la va a poder escribir como el producto de las marginales condicionales en cada uno de los puntos. Tal cual uno básicamente hace una distribución, una función de verosimilitud. Entonces, lo único que yo voy a necesitar en la mayoría de los problemas es especificar la distribución para cada uno de los puntos. Entonces, y nuevamente aquí quiero que usted esté muy consciente de la notación. Este P es la distribución muestral, es cómo surge
un dato, un solo datico, dado el vector teta. En cambio, este otro P es la distribución conjunta en 100 dimensiones, en n dimensiones, dado el valor de teta. Entonces, lo que acabamos de darnos cuenta es que bajo independencia condicional y bajo el supuesto de un proceso común para cada uno de los puntos, una distribución que tiene 100 dimensiones o n dimensiones, una distribución conjunta de una alta dimensión, se puede escribir como el producto de distribuciones marginales en una sola dimensión. Esto, por ejemplo, en el análisis de redes es demasiado ventajoso porque en las redes nosotros tenemos, el análisis de redes se vuelve Big Data muy rápido. Entonces, tener esta propiedad o tener esta simplificación matemática es pues absolutamente conveniente. Y no olvide, este va a ser nuestro punto de partida, pero si de alguna manera usted después va a trabajar con una serie de tiempo, por ejemplo, lo puede generalizar. Y de hecho va a llegar a algo muy similar a esto. Yo creo que sobre la mitad del curso tal vez o algo así, cuando ya tengamos los métodos computacionales un poco más elaborados, podemos hacer un par de problemas pensando en extensiones de esta naturaleza. Bueno, así que en términos de notación, lo que voy a hacer durante todo el semestre, durante todo el curso, es escribirlo de esta forma. Es cada observación dado teta, son independientes, o sea, son condicionalmente independientes e idénticamente distribuidas porque todas vienen de un proceso común y lo escribo así. ¿Listo? Cuando usted vea esto, ya sabe qué quiere decir. Quiere decir que en el proceso de análisis, la información contenida en las observaciones no va a influir una sobre la otra, más allá de lo que está contenido en teta, y que todas provienen de un proceso común, de un proceso generativo común, de un mecanismo aleatorio común, de un mecanismo estocástico común. Vamos a empezar con los casos más sencillos, desde el Bernoulli, el Poisson, el normal, hasta llegar a casos un poco más elaborados en contextos de modelos multinivel con efectos fijos y aleatorios. Pero bueno, vamos por partes. Listo. Esa es la independencia condicional. Esa es la independencia condicional y no la confunda con la independencia marginal. Recuerde, la independencia condicional no implica la independencia marginal. Las Y's pueden ser independientes condicionalmente, pero eso no implica necesariamente que las Y sean independientes. Las Y solitas sean independientes. Bueno. ¿Por qué ese concepto es útil? Porque alguien me puede decir, bueno, el concepto me dice, bueno, Juan Camilo, yo el concepto de independencia condicional, pues es fácil de entender porque, pues básicamente es lo mismo que el de independencia marginal, solamente que ahora condicionando en teta. Y básicamente, bajo la idea de que todas las observaciones provienen de un proceso común, claro, pues es natural si usted está en una investigación observacional o en un contexto experimental, pues que todas las observaciones sigan el mismo patrón, el mismo mecanismo aleatorio de generación. Nada, porque no simplemente ya podemos empezar a hacer casos y empezar a calcular la distribución posterior. De hecho, sí se podría, solamente que antes de ir en esa dirección, quisiera mostrarle un concepto que garantiza, que es un teorema, de hecho es el teorema de Feneti, es un teorema que le garantiza a usted que eso que acabamos de asumir, eso que acabamos de contar de la independencia condicional, siempre es válido bajo este concepto de intercambiabilidad. Entonces hay como una implicación en doble vía en cómo se generan los datos. Entonces permítame, vamos por partes y le voy explicando eso de a poquitos pues para que usted sepa a qué me refiero. Entonces, además del concepto de independencia condicional, permítame mostrarle un concepto un poco más débil, un poco más débil, que no requiere tantos supuestos como el anterior, que se llama el concepto de intercambiabilidad. Ese concepto de intercambiabilidad
se escribe exchangeability, se escribe en inglés, se lo quiero escribir porque cuando usted vea los talleres, algunos van a estar en inglés, entonces quiero que usted tenga como todo el vocabulario listo. Y bueno, y saberlo no le afecta a nadie, pues. Entonces, el concepto de intercambiabilidad, exchangeability, o a veces uno dice que las observaciones son intercambiables también, exchangeable, se escribe eso. Es un concepto muy importante en la estadística bayesiana porque este concepto es el que va a garantizar la existencia tanto de la distribución previa como la forma funcional de la distribución muestral que acabamos de ver bajo el supuesto de independencia condicional. Entonces, esto de la intercambiabilidad básicamente es algo muy teórico, yo sé, pero nos va a dar como la fundamentación científica que requiere el modelamiento bayesiano. Es decir, la intercambiabilidad lo que nos va a garantizar es que todo esto de la distribución previa, todo esto de la distribución muestral existen y lo vamos a poder formular en todos los casos. Entonces, vamos a arrancar con el concepto de intercambiabilidad. Entonces, la verdad, el concepto de intercambiabilidad es un concepto muy sencillo es un concepto muy sencillo de entender porque básicamente es un principio de simetría, básicamente es un concepto que implica simetría, es un concepto que está relacionado con cómo debe concebir uno las observaciones cuando hay incertidumbre. Entonces, si usted está en un caso, y mire que el concepto no es difícil, si usted está en un escenario donde desconoce el mecanismo que genera los datos, pues usted no tiene a priori o usted no tiene información relevante antes de hacer el análisis de cómo distinguir los datos. Es decir, antes de realizar el análisis, antes de recoger las observaciones, fíjese que en ese momento las yes sí tienen un carácter aleatorio porque usted no ha hecho ninguna observación. Usted no ha hecho ninguna experimentación, usted no ha hecho ninguna observación, usted no ha recolectado los datos, pues en ese escenario es muy difícil distinguir quién es Y2 de Y1, ¿no? Es decir, Y2 y Y1 no hay forma de distinguir, no hay forma de diferenciar las observaciones sin ningún otro tipo de información. A eso hago referencia con la simetría. Es decir, si yo escribiera la lista de Y1 hasta Yn, da lo mismo escribir ese orden a escribir Y2, Y3, Y20, Y100, Y4, o sea, como que el orden en el que usted considera las observaciones es irrelevante. ¿Por qué? Porque usted no tiene información para distinguir las observaciones, los datos, antes de hacer su proceso de observación. Llámese experimentación o llámese recolección de datos, llámese como usted lo quiera llamar. Entonces, ese es básicamente el concepto de intercambiabilidad. En el sentido de que cualquier permutación del orden en que se etiqueten los datos no cambia su incertidumbre acerca de ellos. Es decir, las etiquetas, los subíndices, no tienen información. Es decir, si yo escribo Y1, Y2, Y3, Y4, es lo mismo escribir Y3, Y2, Y1. ¿Por qué? Porque su incertidumbre acerca de esas listas es exactamente las mismas. Entonces, formalmente, en términos matemáticos, vamos a decir que una secuencia de n observaciones es intercambiable. Esa es como la definición formal de esto. Una secuencia de observaciones es intercambiable siempre y cuando la distribución conjunta de esa lista, fíjese que esta es la distribución marginal, ¿no? Aquí no estamos condicionando en teta, aquí no estamos condicionando en nada. Esta es la distribución conjunta de los datos puros, pues. Se mantiene invariante para cualquier permutación de los datos. Entonces,
No se vaya a confundir con este pi ni nada de eso. Ese pi simplemente es una permutación de los números enteros de 1 hasta n. Y básicamente lo que dice la definición es, si usted no tiene información extra que le permita a usted diferenciar los datos los unos de los otros antes de realizar su análisis, antes de hacer algún proceso de observación, la distribución marginal, esa distribución marginal de las Y a veces también se llama distribución predictiva previa, distribución o distribución previa predictiva. En inglés es Prior Predictive Distribution. Esa distribución marginal no va a cambiar así usted intercambie los valores. Y fíjese que es simplemente una definición abstracta en el sentido que pues usted no tiene ni idea qué es este P. O sea, yo no le estoy, esta definición no le dice a usted quién es P. Lo que dice es que si usted conociera P, si usted evalúa un vector de datos en ese P, no va a cambiar si reordena los datos de otra manera. Es decir, la incertidumbre, la estructura probabilística conjunta no cambia si usted intercambia los datos. Ese es el concepto de intercambiabilidad. La incertidumbre genera simetría. El desconocimiento acerca del fenómeno genera simetría en el sentido que usted no tiene los elementos para diferenciar las observaciones en su estructura probabilística. Eso es el concepto de intercambiabilidad. Y ese concepto de intercambiabilidad es un concepto muy fuerte, es un concepto muy importante en la estadística bayesiana, porque yo voy a decir que en la mayoría, si no es que en todos los casos, de pronto ahí no quisiera ser absolutista aquí y decir que en absolutamente todos los casos, pues porque de pronto hay algún fenómeno matemático o alguna curiosidad matemática que no haga que se cumpla esto. Pero en todos, voy a decirlo mejor, en todos los casos prácticos del mundo real, pues el concepto de intercambiabilidad es básicamente, se cumple. Es decir, yo no conozco un caso donde la incertidumbre no genere simetría. Lo que quiere decir que usted puede ponerle las etiquetas a los datos, Y1 hasta Yn, pero esas etiquetas no tienen ningún tipo de información adicional. Y recuerde, y esto es como uno de los grandes mensajes de la primera clase, y es que la incertidumbre no es una propiedad del mundo, ¿no? La incertidumbre es una propiedad de su mente, es decir, usted, recuerde que la estadística bayesiana es subjetiva en el sentido que estamos hablando del estado de información del individuo que lleva a cabo el análisis. El mundo no es intercambiable. Lo que es intercambiable es su estado de información acerca del mundo. La incertidumbre que usted pueda tener acerca de algo no es una propiedad del mundo. Es una propiedad de su falta de experiencia o de su falta de conocimiento o de su falta de o su falta de, sí, de conocimiento acerca de lo que está estudiando. Entonces, no vaya a pensar que esto es como muy coherente con la filosofía que hemos venido manejando del estado de información, ¿no? Recuerde que la estadística bayesiana está enmarcada en ese sentido, no en un sentido objetivista, entre comillas, porque ya hemos discutido que la objetividad pura no existe. Todo está hecho en base en supuestos y en condiciones, pero lo que estamos haciendo es encajar esto dentro de un sentido subjetivo que depende del investigador. No subjetivo en el sentido que no es riguroso, no. No voy a pensar eso, eso es una de las críticas a veces a los bayesianos, y es que como es subjetivo en el sentido que depende del estado de información, es subjetivo, entonces no sirve. No. Subjetivo quiere decir que depende del estado de información, no que no tenga rigurosidad científica, pues porque la tiene todo. Aquí tengo un comentario en el chat. Vamos a ver qué dice. Manuel nos dice que si los subíndices se refirieran al tiempo en que cada observación fue tomada, algo así como el precio de una acción en un intervalo de tiempo determinado, allí ya no serían intercambiables las observaciones, ¿o sí? De hecho,
podemos hacer varias afirmaciones. La primera es que claramente vamos a tener que extender, número uno, nuestros supuestos, o vamos a tener que modificar de alguna manera nuestro estado de pensar acerca de la independencia condicional. Por un lado eso. Claro, ya ahí en ese caso, como lo estaba refiriendo Manuel en un ejemplo, tenemos que extender un poco nuestra noción de independencia condicional. Por otro lado, desde el punto de vista de la intercambiabilidad, claro, tenemos, es un poco difícil de concebir, pero de alguna manera tiene bastante sentido, y es, la, así estemos trabajando con una serie de tiempo, claro, nosotros sabemos que a través del tiempo va a haber algún tipo de dependencia entre las observaciones, va a haber algún tipo de, digamos, correlación, si queremos ponerle algún ambiente técnico a esto, entre las observaciones, pero antes de eh, observarlas, antes de, de tener como un proceso de experimentación, o antes de tener como algún proceso de recolección de datos, fíjense que lo único que yo sé, lo único que yo sé es que existe algún tipo de dependencia en términos secuenciales, más no tengo la capacidad de diferenciar las observaciones de alguna manera. Entonces, en el caso de las series de tiempo, por ejemplo, que es un ejemplo muy típico, eh, la intercambiabilidad se mantiene, pero no quiero que se confunda con el orden en que las observaciones son tomadas o algo así. Cuando lleguemos o cuando trabajemos un caso temporal y tengamos como las herramientas de cómputo necesarias, podemos extender o discutir un poco más esto de la intercambiabilidad. Pero digamos, el gran mensaje es, Manuel, la independencia condicional definitivamente hay que cambiarla, pero la incertidumbre acerca de las observaciones se mantiene simétrica a pesar de que hay un orden relativo entre ellas. Lo veremos un poco más en detalle en su momento. Bueno, entonces, dada esta definición de intercambiabilidad, hay una proposición que me gustaría, que podemos hacer la demostración en este momento. Vale la pena, pues es bien sencilla, por eso me tomo, y no nos va a tomar mucho tiempo hacerla aquí en clase, no nos gastaría mucho tiempo. Es una implicación en uno de los sentidos, y es, si las observaciones, si las variables aleatorias son condicionalmente independientes, entonces son intercambiables. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que la independencia condicional, aquí está, aquí hay un typo, lo tengo que corregir. La independencia condicional implica intercambiabilidad. O sea, la independencia condicional de alguna forma es una condición más fuerte que la intercambiabilidad. Entonces vamos a demostrarlo. Entonces es una demostración bien sencilla, la vamos a ver aquí. Y es la siguiente. Entonces lo que vamos a hacer, lo que vamos a demostrar es, y esto es un poco como para irlos inspirando cuando ustedes vean las pruebas, pues estas pruebas teóricas que les voy a poner en unas secciones de ejercicios. Lo que vamos a demostrar es que la independencia condicional, implica necesariamente la intercambiabilidad. Entonces, en este punto, yo sé que para muchos esto es como simplemente un ejercicio abstracto en términos matemáticos y en términos, digamos, puramente técnicos. Y sí, pero la verdad, cuando veamos ahorita el teorema de Feneti, el teorema de Feneti es básicamente la implicación en el otro sentido. Cuando veamos el teorema de Feneti, usted se va a dar cuenta que esto tiene unas implicaciones
desde el punto de vista aplicado y práctico demasiado fuertes, que es lo que va a justificar todos los modelos que vayamos a hacer enseguida. Desde los modelos de conteo hasta los modelos normales, hasta las series de tiempo, hasta los modelos de redes, todo. Es decir, la intercambiabilidad es lo que fundamenta teóricamente o argumenta teóricamente que todos estos modelos en la práctica existen y se pueden hacer pues como los vamos a hacer de manera jerárquica. Pero bueno, lo veremos en 2 minutos. Entonces vamos a hacer esta demostración. La demostración es bastante sencilla porque nuestro punto de partida va a ser la distribución marginal, la distribución conjunta a priori, recuerde, prior predictive distribution, distribución predictiva a priori de las Y's. O sea, esto es básicamente nuestro punto de partida, es la distribución probabilística conjunta de Y1 hasta Y. Recuerde que antes de hacer el proceso de observación, las Y's sí tienen carácter aleatorio, ¿no? Antes, ya después de que usted hace su proceso de observación y quiere actualizar su estado de conocimiento acerca de teta, pues ahí sí la Y es fijo, pero pues en este punto no. Entonces, listo, esto va a ser igual a... recuerde que esta es una distribución marginal. Entonces, las distribuciones marginales, recuerde la definición típica de probabilidad, lo único que usted tiene que hacer es coger la distribución conjunta de las Y's, lo voy a poner así en términos de vector, la distribución conjunta de las Y's, recuerde que ese Y negrilla básicamente es todo esto, ¿no? Eso es como el Y negrilla. La distribución conjunta de las Y y de teta, ¿no? Claro, lo que estoy haciendo es marginalizando sobre el espacio paramétrico. Aquí nuevamente, como usted tiene que especificar el modelo para hacer cualquier aplicación, para poder resolver cualquier problema del mundo real, entonces básicamente esta integral lo que le queda es la integral de la distribución, lo de siempre, ¿no? La distribución muestral, sampling distribution, con dado teta, con el mecanismo aleatorio que le dice a usted cómo surgen los datos si usted supiera teta, multiplicado por p de teta. Y esto de teta. Listo. Y este p de teta es la previa, ¿no? Pues usted la tiene que especificar cuando hace cualquier modelo. Listo. Recuerde que lo que estamos demostrando es que su hipótesis de partida es que es la independencia condicional. Su hipótesis de partida es la independencia condicional, es decir, usted sabe que las observaciones son condicionalmente independientes. Lo que quiere decir que esta integral, usted la puede escribir básicamente como la integral sobre el espacio de parámetros de lo que ya hemos venido haciendo desde la clase pasada, que es escribir esa distribución conjunta n-dimensional como el producto de distribuciones marginales de cada uno de los datos. Entonces, esto sería el producto desde la primera observación hasta la última en la muestra de P de Y sub I, dado teta, porque son condicionalmente independientes, aquí estoy aplicando la hipótesis, por la previa de teta. Pilas, recuerde que esta P es totalmente diferente de esta otra P, ¿no? Es decir, esta P hace referencia a una distribución probabilística en una dimensión, mientras que esta otra P hace referencia a una distribución probabilística en P dimensiones, en N dimensiones, perdón. Entonces, nunca se le olvide que las P's, yo siempre escribo P, pero son P's diferentes siempre, ¿no? Lo mismo que esta otra P, esta P es la P de la previa, o sea, es una P k-dimensional, en el sentido que teta tiene k dimensiones, ¿no? Entonces, todas son P's diferentes, son simplemente estructuras probabilísticas referidas a objetos diferentes. Bueno, y estoy seguro que en este punto ya alguien me va a decir, pero ya casi que terminó, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, usted sabe que el producto, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, básicamente, este producto usted lo puede permutar, usted lo puede, digamos, organizar en cualquier dirección. Es decir, usted puede primero poner el Y1 o primero el Y2 o primero el Y100, o en fin, usted puede esto permutarlo en cualquier dirección. O sea que esto le queda igual a la integral sobre el espacio de parámetros del producto
desde la primera observación hasta la última, de P de Y sub, y cualquier permutación que usted quiera de esos valores. Esta es la manera, digamos, rigurosa de escribir ese producto, escríbalo como quiera, básicamente, en cualquier orden. Y listo. Claro, ese es como el bachillerato, ¿no? En el álgebra de Baldor. El producto usted lo puede escribir en el orden que usted prefiera. Y ya, porque básicamente el último paso es devolverse, ¿no? Porque como usted tiene independencia condicional, básicamente esa integral le queda como la integral de la distribución conjunta, ¿no? De los valores permutados. Dado que usted tiene la independencia condicional. O sea, todo esto es, por eso yo le decía que la independencia condicional es una condición bastante fuerte, ¿no? Porque inmediatamente usted obtiene la intercambiabilidad. Entonces, pues bueno, ahí está. Ya el siguiente paso es simplemente devolverse en esta dirección, ¿no? Entonces, pues bueno, ya no, lo voy a terminar de escribir completo como por que no tenga la pereza, pero ahí está. Entonces, esto sería la distribución conjunta de los valores permutados de las I's, en las Y's. Recuerde que esta es una Y negrilla. Y teta, de teta. Y esto pues básicamente es ya por la definición de distribución marginal. Esto es P de Y, pero los permutados, ¿no? O sea, básicamente usted arrancó, de una distribución marginal conjunta en un orden específico de 1 hasta n y terminó en una distribución conjunta también marginal, pero en otro orden diferente. ¿Cómo lo logró? Pues porque básicamente el producto es conmutativo. Sí, es conmutativo y es asociativo en cualquier sentido. Entonces, todo esto para decir que la independencia condicional implica la intercambiabilidad. Listo. Ahora, lo interesante y digamos lo que le da fundamento en realidad a todo el modelamiento bayesiano es la otra dirección. La otra dirección, ¿será que es cierta? ¿Será que la intercambiabilidad, es decir, será que la simetría de las observaciones que es propia bajo condiciones de incertidumbre antes de observar los datos, implica la independencia condicional? Esa es la implicación que realmente vale la pena, porque si eso es así, básicamente lo que vamos a tener es que eh, en todos los casos donde la intercambiabilidad sea, digamos, natural de asumir, dada la incertidumbre que yo tengo en el proceso de observación, pues voy a poder hacer el modelamiento bayesiano por medio de una distribución previa y una distribución muestral. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es tomarnos un break de 7 minuticos y vamos a ir con el teorema de Feneti. Esta implicación de este lado es el teorema de Feneti. Y ahora no recuerdo si se escribe con dos T's. Sí, lo estoy escribiendo, además lo estoy escribiendo muy mal. Teorema de Finetti. De Finetti. Ahí está. Listo. Entonces, nada, en 7 minuticos nos vemos y vemos el teorema de Finetti y concluimos. Ya nos vemos. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, como les venía diciendo, ya sabemos que la independencia condicional implica la intercambiabilidad. ¿Será que la implicación al contrario es cierta? Pues bueno, esa pregunta no es una pregunta fácil, es una pregunta que respondió De Finetti en su momento, hace unos años, y básicamente es lo que justifica todo el paradigma bayesiano de alguna manera. Entonces es uno de los teoremas más importantes en estadística bayesiana, es el teorema, digamos, por defecto que usted tiene que acordarse después de haber visto un curso de estos, es como el pan de cada día de nosotros para poder hacer modelos bayesianos. Así que
este teorema de Feneti es del calibre del teorema del límite central en términos de su importancia porque lo vamos a utilizar todo el tiempo. Es como la justificación para todo lo que hagamos. Entonces vamos a verlo. Lo que vamos a ver es que la intercambiabilidad implica la independencia condicional y vamos a ver esa implicación, qué consecuencias tiene en el mundo real y para nuestros propósitos de análisis de datos. Entonces vamos a ver el teorema de representación de Feneti. Entonces, bueno, lo primero es que le voy a decir es que, bueno, este es su primer curso de estadística bayesiana o su segundo curso de estadística bayesiana, no sé. Así que la demostración del teorema requiere, solamente en el caso discreto requiere algo de tiempo, en el caso continuo, multidimensional, requiere mucho más tiempo, entonces no vamos a hacer la demostración porque quiero que de alguna forma usted lo entienda y lo pueda aplicar y sepa a qué nos vamos a referir cuando lo usemos. Entonces, por ese lado no voy a gastar tiempo en eso. Un poco cuando uno ve por primera vez el teorema del límite central que no lo demuestra, pero pues uno sabe cómo usarlo y uno sabe, digamos, como los fundamentos de cómo se debería demostrar, por lo menos. Y lo siguiente que usted debe saber de este teorema es que es un teorema de existencia, ¿no? Este teorema no le resuelve la vida a uno en el sentido de que le diga a uno cuál es la distribución muestral que uno debe utilizar, cuál es la distribución previa que uno debe utilizar. No. Lo que dice este teorema es que bajo el supuesto de intercambiabilidad, bajo el supuesto de intercambiabilidad, entonces la distribución marginal de una secuencia finita de observaciones, digamos de tamaño n, usted la puede escribir como una integral. Entonces, permítame, vamos paso por paso y vemos todas las implicaciones de esto. Primero, de hecho, el gran punto de partida es una secuencia infinita de valores, una secuencia infinita de datos. Y usted me va a decir, pero, Juan Camilo, ¿cuándo yo voy a tener infinitos datos? Y la realidad es que nunca, ¿no? Usted nunca va a tener un caso donde tenga un tamaño de muestra infinito. Número uno, eso. Esa secuencia infinita es como el símil, el paralelo a la población. Entonces, piense en esa secuencia infinita de valores como la población objeto de estudio, si usted quiere. Entonces, si en esa secuencia infinita de variables, recuerde que antes de hacer el proceso de observación, esos valores tienen carácter estocástico, ¿no? Antes de hacer el proceso de experimentación, antes de hacer el proceso de observación. Si en esa secuencia infinita, para todo n, usted puede garantizar la intercambiabilidad, lo cual no es algo raro, eso es algo muy común en casi que todos los estudios observacionales, en todos los estudios, en todos los contextos experimentales. ¿Por qué? Porque bajo incertidumbre, pues lo que discutíamos ahorita, ¿no? Lo de la simetría. Si dentro de esa secuencia infinita de valores, entiéndalo como la población si usted quiere, usted puede garantizar la intercambiabilidad, que es lo que hemos dicho que se puede asumir en los contextos reales. Entonces, ahí sí, entonces la distribución predictiva previa de las Y, o sea, la distribución marginal de las Y, o sea, esta distribución conjunta de las Y sin condicionar en teta, la distribución predictiva de Y pura, usted la puede eh, escribir en términos de la integral. La puede escribir en términos de la mezcla, así se llama, ¿no? Esto es una mezcla. Recuerde el término en inglés mixture, ¿no? Esto es una mezcla de lo que nosotros veíamos antes cuando hicimos la demostración en el sentido contrario, ¿no? Recuerde que en el sentido contrario, yo pude escribir esa mezcla casi que inmediatamente porque pues era la consecuencia natural de la independencia condicional. Entonces, bajo intercambiabilidad, lo que garantiza el teorema de Feneti es que usted puede volver a hacer exactamente lo mismo. Es más, lo que le garantiza es que existe la distribución previa, existe la distribución previa y existe una distribución muestral para cada uno de los datos, o sea, con un proceso generativo común. Entonces,
es un teorema de existencia, ojo, no se va a confundir, ¿no? Esta P es totalmente diferente de esta otra P. Esta P es la distribución probabilística de los teta y esta otra P es la distribución muestral de cada uno de los puntos. Pero sí, alguien me puede decir, bueno, chévere que exista la previa, chévere que yo pueda escribir eso como una integral, como una mezcla, pero ¿y qué? Pues bueno, el gran ¿y qué? Es que entonces es lo que hemos venido haciendo desde el día número uno. Desde el día número uno nosotros hemos dicho, todo modelo debe tener dos partes, la distribución previa y una distribución muestral. Entonces, lo que me está diciendo el teorema de Feneti es que bajo las condiciones de incertidumbre que implican la intercambiabilidad, esas dos distribuciones existen y esas dos distribuciones básicamente le permiten a usted obtener la distribución marginal de las Y. Por un lado eso. Por otro lado, y yo creo que eh, más allá de la existencia y más allá de la justificación que esto le da a la estadística bayesiana, nos da un mensaje que es como algo muy obvio, pero a la vez es muy diciente. Es decir, esto que le voy a decir en este momento es algo tan simple y tan obvio, pero que uno no, que uno a veces ni siquiera se da cuenta de lo, es como respirar a veces, como que es tan obvio y tan de todos los días que uno ni siquiera lo racionaliza, pues. Entonces, veámoslo. El teorema de Feneti, indirectamente o implícitamente, lo que le dice es lo siguiente. Le dice, mire, usted tiene dos opciones. O usted trata de modelar el carácter aleatorio de las Y's directamente, o usted trata de alguna manera, no sé cómo, modelar las Y's directamente sin ningún tipo de artificio, sin ningún tipo de manejo matemático que involucre ninguna otra eh, cantidad, o, lo cual es muy difícil, porque básicamente lo que le está diciendo eso es, dígame cómo es el comportamiento poblacional del mecanismo aleatorio que produce los datos sin utilizar parámetros, de alguna manera, o lo que le dice el teorema de Feneti es, no se dé tan duro, no vaya en ese camino, eso es muy difícil, no haga ese modelamiento directo sobre la Y, más bien, como usted tiene la intercambiabilidad, en lugar de modelar las Y's directamente, pues hágalo jerárquicamente. ¿Qué quiere decir jerárquicamente? Jerárquicamente quiere decir que primero usted tiene que apoyarse en otra cantidad que es la que hemos llamado teta, ¿no? Que es la que indexa el mecanismo aleatorio que produce los datos. Entonces, primero, especifique eh, una distribución probabilística sobre esa cantidad. Y luego, una vez usted ya estableció esta distribución previa, esta distribución que hemos llamado previa, así fue, no es que sea previa, así fue como la llamamos. Una vez usted ya especificó esa distribución externa al conjunto de datos, ahí sí, para un valor dado, desconocido, pero dado de teta, modélelo a través de el producto de las distribuciones muestrales marginales. Entonces, usted tiene dos opciones. O hace una tarea imposible de modelar Y directamente, de modelar la población directamente sin utilizar ninguna cantidad auxiliar, o lo hace jerárquicamente. Hacerlo jerárquicamente, ¿qué quiere decir? Que usted especifica una distribución externa al conjunto de datos a través de una cantidad que indexa el proceso generativo y luego utiliza otra distribución probabilística para modelar los datos ahora sí. Y esto es como y esto lo que indica es como uno de los grandes mensajes de hoy, y es absolutamente todos los modelos en estadística bayesiana son jerárquicos. Todos, todos. La estadística bayesiana es jerárquica por naturaleza. La estadística bayesiana es jerárquica por construcción. Primero usted modela teta por medio de su estado de información previo o externo al conjunto de datos que modela el proceso. Y luego ahí sí, una vez dado teta,
dado teta, desconocido, pero dado teta, ahí sí puede modelar las observaciones condicionalmente, condicionalmente en ese valor que usted acabó de modelar. Entonces, los modelos bayesianos son multinivel por naturaleza. Esa es una de las grandes ventajas de ser bayesiano, de hecho. O sea, usted, los modelos jerárquicos, los modelos anidados, los modelos multinivel nacen naturalmente y se construyen naturalmente bajo el paradigma bayesiano porque es que así son todos, no existe uno que no lo sea. Eh, um, y usted aquí me va a decir, pero bueno, solamente tengo dos capitas, dos jerarquías. La jerarquía que modela los yes para un valor dado de teta, que aunque lo desconozca, y la otra capa que me dice a mí, pues la distribución externa al conjunto de datos, o sea, la distribución previa. Sí, pero resulta que esta distribución previa, usted puede tener tantas jerarquías en esa distribución previa como usted quiera. Lo veremos en su momento en unas cuantas semanas. Pero entonces, mi punto es que el teorema de Feneti lo que le dice a usted es la intercambiabilidad le implica la independencia condicional, la existencia de esas dos distribuciones y por lo tanto un mecanismo jerárquico para hacer los modelos. Entonces el teorema de Feneti es tan importante en la estadística bayesiana porque básicamente le dice a usted que todo problema que se pueda concebir bajo el supuesto de o bajo las condiciones de intercambiabilidad lo puede modelar usted jerárquicamente, donde usted tiene que establecer una distribución previa y una distribución muestral. Ahora, ¿cuáles? Bueno, ahí sí ya viene la astucia del analista, ¿no? Que el analista, el investigador, el profesional tiene que decir qué es la P y tiene que decir qué es la P de los teta. Creo que alguien iba a decir algo. Sí, o sea que eso implicaría que todo proceso que es aleatorio es intercambiable y por lo tanto condicionalmente independiente. Sí, excelente observación. Todo, es más, yo lo voy a parafrasear un poco, porque este comentario que acaban de hacer tiene un pequeño twist, tiene una pequeña patica por ahí, pero sí, absolutamente. Todo proceso aleatorio antes de eh, realizarse la observación o el proceso de experimentación, lo puedo concebir como un proceso jerárquico o multinivel o, bueno, como usted lo quiera llamar, que involucra otras cantidades aleatorias de dimensión finita o infinita. ¿Cuál es el twist? Sí, perfecto. Estoy muy de acuerdo con esa observación. ¿Cuál es, cuál es el twist que yo quiero resaltar? Y es que, claro, el teorema de De Feneti se basa en una secuencia infinita numerable de observaciones. Eso es a lo que hace referencia ahorita el que acabó de hacer este comentario con el proceso aleatorio. Sí, pero entonces ese proceso aleatorio no, bueno, tiene que tener las consecuencias tiene que tener las características de que sea una secuencia numerable infinita, claro, es lo que hace el equivalente a la población. Eh, pero entonces el twist que yo quiero mencionar es, y esto es un problema científico, esto es un problema que no se ha solucionado, es un problema que todavía está abierto en la estadística, y es cuál es el alcance de la generalización, cuál es el alcance de la intercambiabilidad en el sentido de hasta dónde alcanzo yo a caracterizar ese proceso aleatorio. ¿Por qué? Porque es que el teorema de De Feneti es un teorema que se basa en una secuencia infinita de valores. Entonces, cuando me estaban diciendo que lo del proceso aleatorio, si lo podía expresar así como bien nos lo dijeron, claro que sí, pero mi punto es, una vez yo lo haga así jerárquicamente, hasta dónde es generalizable los resultados que yo tenga acerca de teta. Es decir, como esa secuencia representa la población o de alguna forma es el análogo de la población, mi punto es que cuando yo obtenga ya mis estimados, mis intervalos de confianza, bueno, que en la estadística bayesiana se llaman intervalos de credibilidad, cuando yo haga mis pruebas de hipótesis, cuando yo obtenga todos mis resultados, cuando yo haga toda la ciencia de datos detrás,
Eh, hasta qué secuencia es que esos resultados tienen sentido. Entonces, yo tengo un experimento o yo estoy involucrado en un estudio observacional, ya sea de opinión o ya sea de evaluación, de una evaluación clínica o ya sea de, bueno, de lo que sea. Una vez usted asume esta postura jerárquica, ¿hasta dónde, hasta qué tipo de individuos es que le alcanza el proceso de generalización? Es decir, ¿hasta qué secuencia conceptual infinita le alcanza la generalización de este teorema? Y ahí la respuesta es una respuesta un poco, bueno, esto es un problema abierto, esto no tiene solución todavía, es como la generación de números aleatorios. Usted sabe que los números aleatorios no existen, ¿no? Existen los pseudoaleatorios, pero los aleatorios no. Eh, lo más cercano que yo he escuchado como una solución de este problema es la generalización va hasta todas las características fundamentales de los individuos que usted observó cuando hizo la distribución posterior. Es decir, si usted está en un estudio clínico, por ejemplo, los resultados que usted obtenga acerca de teta se pueden generalizar a aquellas poblaciones que son similares a los de la muestra, a los de la observación, en todas las características fundamentales de los pacientes, por ejemplo, en términos de sexo, de edad, o bueno, lo que el equipo temático se ponga de acuerdo en decir que es lo fundamental, ¿no? Uno como estadístico, como no conoce tanto de eso, pues no puede como tomar decisiones muy, digamos, marcadas al respecto. Uno dice, bueno, dígame cuáles son de estos pacientes que yo observé, de esta muestra que yo observé, dígame las características fundamentales que tienen para yo poder interpretar mis resultados en la población, que sería la secuencia infinita de valores a las cuales estamos haciendo referencia. Entonces, muy seguramente el color de ojos tal vez no sea un factor, pero sí lo es el sexo, por ejemplo. Muy seguramente el color de la piel no sea un factor importante, pero entonces sí lo es de pronto la edad. Entonces, ese alcance de la generalización a cuál población, a cuál secuencia de infinita de valores hace referencia el teorema, ese es la patica, ese es el twist que quería meterle a la afirmación que me hicieron ahorita. Entonces, el gran mensaje de todo esto es bajo intercambiabilidad, todo esto tiene sentido, todo esto existe, vamos a poder proceder así. Bajo intercambiabilidad podemos hacer todos los modelos jerárquicos que queramos y así es como va a funcionar la estadística bayesiana, jerárquicamente. Primero encuentro una distribución externa al conjunto de datos, que es la que yo pongo en la previa, y luego propongo o defino o construyo la distribución muestral dado un valor de teta que yo desconozco. Entonces eso es, ese es el concepto de intercambiabilidad, que es el que vamos a usar en todos los modelos que hagamos después. Bueno, eh, y nunca se lo olvide, voy a cerrar este tema con los siguientes comentarios que he hecho 20 veces, pero lo tengo que decir y es, una vez usted hace su proceso de observación, los yes son fijos. En este punto son aleatorios, como nos decían hace un segundo nuestro compañero. El teta es aleatorio. El conjunto de parámetros que indexa el mecanismo aleatorio que producen los datos es aleatorio. Y el teorema de Feneti le garantiza a usted que un proceso marginal usted lo puede descomponer en un proceso condicional, bueno, en una mezcla de un proceso condicional con un proceso marginal sobre los teta. ¿Listo? Bueno, en este punto, digamos que ya tenemos todas las herramientas, en este punto ya tenemos todos los elementos necesarios para empezar a practicar. Y aquí es cuando ya empezamos a aterrizar un poco más las ideas porque, claro, hasta ahorita todo ha sido muy abstracto, muy, sí, intercambiabilidad, incertidumbre, que estas ya son los datos, pero bueno, quiero que empezamos a ver en acción
ya con ejemplos, con datos reales, con situaciones reales, cómo funciona esto, porque es bueno, claro, nosotros tenemos en la mente, sí, el teorema de Bayes, que la integral, que la distribución previa, bueno, veámoslo en la práctica, empecémoslo a ver en casos reales para que usted pueda ver bien esto cómo funciona. Porque, pues yo ya le dije, ¿no? Y es así como funciona la estadística bayesiana. La estadística bayesiana usted arranca con una distribución previa, que ya sabe usted dónde viene, arranca con una distribución muestral, que usted ya sabe de dónde vienen, que existen, que usted las tiene que definir, pero que existen, y que lo único que usted tiene que hacer es actualizar su estado de conocimiento de teta una vez haga usted su proceso de observación. Y listo, ya usted obtiene su posterior y ya lo tiene todo. Pero bueno, quiero que con ejemplos prácticos empecemos a ver, bueno, ¿qué quiere decir que ya lo tenga todo? O sea, como, ya sé que tengo que hacer solamente esta ecuación todo el tiempo, ya sé que tengo que hacer el teorema de Bayes todo el tiempo y se acabó, pero veámoslo en la práctica. Entonces, eso es como nuestro siguiente módulo y es empezar a trabajar con modelos de verdad. Entonces, el primer modelo, que se llama el modelo binomial, pues ya lo vamos a ver por qué se llama así, modelo binomial, es un modelo de un solo parámetro. Es decir, en este caso, en el modelo binomial, el teta, nuestro vector de parámetros que indexa el proceso, es un escalar, es decir, es un caso donde k es igual a 1, es un caso donde únicamente tenemos un parámetro desconocido en la población sobre el cual queremos disminuir nuestra incertidumbre. Entonces, el tipo de data con el que vamos a arrancar es un conjunto de variables binarias. Es un conjunto de variables que únicamente asumen dos valores, o 0 o 1, punto. Ya usted como analista, ya usted como profesional, decide qué indexar con 0 y qué indexar con 1, ¿no? No sé, si usted está estudiando la condición tributaria de las empresas en Colombia y quiere indexar como 1 las que tienen alguna falla en su sistema tributario o 0 las que no, y 0 las que no, bueno, si usted quiere hacerlo al revés, bueno, depende ya usted como analista tiene que tomar esa decisión que qué es lo que conviene más. Pero mi punto es que únicamente, o sea, vamos a trabajar el caso más sencillo, pues. Datos binarios con un solo parámetro. Datos binarios con un solo parámetro. No existe un caso más sencillo que este. ¿Por qué? Porque en ese caso, cuando usted tiene una secuencia, cuando usted tiene una muestra de n observaciones binarias, la única distribución probabilística que usted puede considerar es la distribución Bernoulli. Es decir, este es el único caso en estadística, este es el único caso en ciencia de datos donde no hay incertidumbre acerca del modelo. Es decir, este es el único caso donde el teorema de De Feneti le dice a usted cuál es la distribución muestral que tiene que utilizar. Aquí no cabe una normal, aquí no cabe una Poisson, aquí no cabe una mezcla de distribuciones binomial negativa con lo que usted quiera. No, la Bernoulli es la única opción. Cuando yo estaba aprendiendo esto por primera vez hace unos años, yo decía, bueno, pues chévere, porque empezar con este caso tan sencillo es chévere porque pues le afianza a uno pues todas estas cosas que hemos venido diciendo desde la introducción, como que ya uno ve aterrizadito pues todos estos conceptos, digamos, tan abstractos que hemos venido discutiendo. Entonces, por ese lado, chévere, pedagógicamente, como que le ayuda a uno a entender más. Pero yo decía, bueno, la distribución Bernoulli, pues yo no la veía como tan útil en el mundo, pues porque variables binarias eh, no son como tan populares, pues, pero, pero de hecho son muy populares, son extremadamente populares. Y de hecho, en mi ejercicio profesional y en mi investigación, yo uso la distribución Bernoulli casi que todos los días, pues porque yo trabajo con redes, ¿no? Entonces yo o tengo una conexión entre dos individuos o no la tengo, punto. O existe una amistad entre el individuo A o el individuo B o no existe. Se acabó. Entonces, esta es una distribución probabilística muy importante. O tiene la condición o no la tiene. Listo. Entonces, dado que en la
en condiciones experimentales o observacionales puedo asumir yo la intercambiabilidad. Eh, Cuando vayamos a hacer el modelo para las variables binarias, pues el modelo es un modelo muy sencillo. Nuevamente, es un modelo jerárquico. Usted ve aquí las dos etapas de las jerarquías, donde usted, dado un valor de teta que desconoce, obviamente, pues no tengo ni idea qué es teta, pues porque si no, no tendría sentido todo esto. Condicional en teta, voy a modelar cada una de las observaciones por medio de una distribución Bernoulli. Recuerde, I y D, ¿no? Independientes, idénticamente distribuidas, condicional en teta. Es decir, esta primera línea es la misma línea que utilizaría Fisher, ¿no? Obviamente Fisher no lo diría en términos condicionales, pero bueno. Ahora, ¿cuál es la segunda jerarquía? La distribución previa que refleje mi estado de conocimiento acerca de teta. ¿Conozco algo acerca de teta? Pues depende del caso que esté trabajando, ¿no? Entonces, en el ejemplo práctico que vamos a hacer en esta sección, pues vamos a ver una condición donde cómo definir esa P. Eso es todo. Entonces, número uno, el modelo Bernoulli, si se quiere, o el modelo binomial. Ya vamos a ver después por qué lo puedo llamar así, modelo binomial. Es un modelo donde tengo las dos jerarquías, una que condicionalmente en teta modelo los yes como Bernoulli, y luego pues le pongo una previa a la distribución de teta. Recuerde que teta en este caso se puede interpretar como la proporción poblacional de individuos con la característica de interés, ¿no? La proporción poblacional de individuos que satisfacen la condición que yo estoy estudiando. En el caso de las redes, por ejemplo, que haya una conexión, o en el caso de la condición tributaria de las empresas que tengan algún problema tributario, o en el caso de una enfermedad, que tengan una enfermedad en la población, o, en fin. ¿Qué es difícil en este modelo? Pues especificar esta P. Bueno, ¿qué pongo de previa? ¿Qué pongo? ¿Un uniforme? ¿Una gamma? ¿Una beta? ¿Qué es lo que debo poner ahí? Vamos a aprender a poner distribuciones previas pues a medida que vayamos viendo ejemplos y ejemplos y ejemplos. Una pregunta que yo recibo frecuentemente es, bueno, Juan Camilo, yo entiendo que esto es un modelo jerárquico y usted me dice que la distribución muestral es la primera etapa y la segunda es la previa. ¿No es mejor al revés? Primero decir que la primera etapa es la previa y luego, como es condicional en teta, la distribución de las y, que sea la segunda. Sí, si usted quiere pensarlo así también. De hecho, la representación por medio de un grafo de este modelo es muy, muy simple, pero se la voy a mostrar. Todos los modelos bayesianos se representan por medio de grafos. Eh, Se llama, de hecho alguien lo puede buscar en internet en este momento. Esta es la representación, representación DAC. Así, DAC. Esto creo que viene de, y esto es lo que le puedo pedir a alguien que por favor me busque bien la sigla. Creo que es Directed, Acyclic, Cyclic, creo que se escribe, no, ahora creo que está mal escrito. Pues aquí es con una Y, Cyclic Graph, creo que es así. Alguien que me lo confirme, por favor. ¿Cómo es la representación DAC de este modelo? Es una representación muy sencilla. Si lo escribí mal, alguien me puede corregir, por favor. La representación directed acyclic graph. Gracias María Alejandra. La representación DAC de este modelo es muy sencilla, ¿no? Porque recuerde, las Y's que son binarias, que son ceros o unos, dado un valor de teta, lo voy a graficar con una Bernoulli. Y obviamente esto es I y D, ¿no? Teorema de Feneti al 100%. Y el teta le voy a poner una distribución. ¿Cuál? Pues bueno, depende del problema. Recuerde que esta distribución contiene mi experiencia, mi estado de conocimiento, mi grado de información acerca de teta externo al conjunto de datos. Entonces, ¿cuál es el DAC en este caso? Pues es un DAC muy sencillo, a mí me gusta hacerlos. Mire, las
los redondeles, los círculos, representan cantidades aleatorias. Obviamente, antes de hacer el proceso de experimentación y de observación, las Y son aleatorias, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen las Y? Las Y vienen, se producen por medio de un parámetro teta. Ajá. Y si usted quiere, no es necesario, pero si usted quiere, aquí al ladito del redondel le puede poner la distribución, ver, de Bernoulli. Aquí en la teta, ¿cuál es la distribución? Todavía no hemos trabajado, todavía no hemos dicho quién es este P, entonces no le voy a poner nada. Usualmente es un uniforme, entonces si usted quiere ponerle aquí una U de uniforme, pues le puede poner. Y este uniforme depende de unos valores, ¿no? En donde usted ponga la uniformidad. Entonces, eso usted también lo puede poner aquí arriba después. De hecho, si usted pone aquí un uniforme, la uniforme depende de dos valores, ¿no? De el límite inferior y el límite superior. Entonces, eso usted lo puede poner así. Oh, no me va a caber. Perdóneme la vida, esto se va a ver horrible, pero es más, lo voy a borrar. Voy a borrar esta partecita. Voy a borrar esta partecita porque si no, no se va a ver horrible. Entonces, esa uniforme usualmente depende de dos valores, alfa y beta. Yo los voy a poner así, A y B. Pero ese A y ese B son cantidades fijas, ¿no? Porque es lo que define esa distribución, entonces se ponen en cuadraditos. Entonces, este es el DAC. Esta es como la primera etapa y esta es la segunda, o si quiere decirlo al revés, pues la segunda y la primera, no pasa nada. Entonces, ¿por qué pongo aquí cuadraditos en el A y el B? Porque pues yo tengo que especificar quién es la distribución previa, ¿no? Recuerde que yo tengo que decir quién es la distribución previa. Pues yo tengo que decir quién es, cómo representar mi estado de información externo al conjunto de datos. O sea, este A y este B son valores conocidos, son valores que usted sabe, conocidos. Además, le pongo así, le pongo aquí que son conocidos. Y los redondeles son cantidades aleatorias. Juan Camilo, ¿por qué pone una Y en un redondel? Pues porque antes de hacer el estudio, pues las Y son aleatorias, ¿no? Listo. Entonces este es el DAC para este modelo. Es un DAC muy sencillo. Es un DAC pues apenas con 2 niveles, muy bonito. Es bien chévere. Yo tengo eh, eh, pues unos DACs con, no sé, 10 jerarquías, por ejemplo. Pues obviamente son modelos mucho más complicados que tienen mucha más estructura, pero pues todos son exactamente igual a esto. O sea, todos son exactamente esta cosa. De hecho, me dan ganas de mostrarle uno, como para que usted se dé una idea de hasta dónde vamos a llegar. De hecho, lo vamos a hacer en este curso, ¿no? Ni crea que no. Lo voy a mostrar aquí en uno de mis papers, por ejemplo. Ajá. Sí, lo voy a mostrar en uno de mis papers, por ejemplo, que ya está en Archive. Este lo estamos trabajando, bueno, o lo hicimos con una profesora en la Universidad de la Florida, por eso es que estaba allá esa vez. Mire, este es un DAC muy sencillo, si se da cuenta. Obviamente este es de redes, no le voy a explicar absolutamente nada de esto, pero pues ahí está el DAC. Tiene las cantidades aleatorias, los cuadraditos son las cantidades fijas que definen la previa. Entonces, este es un modelo muy sencillo, pero en realidad vamos a empezar a trabajar con modelos un poco más sofisticados. Por ejemplo, vea, este es otro DAC. Entonces, la representación DAC a través de grafos en el sistema bayesiano es muy útil porque le dicen a usted, le permite ver usted las jerarquías, ¿no? Le permite ver usted, ver hacia dónde va. Entonces usted ya sabe, por ejemplo, aquí que este fin del diagrama son los datos. Y bueno, y ahí usted ve las dependencias entre los parámetros. Entonces este Y depende de estos teta, de estos zetas y de estos us. Listo. Pero para poder generar estos us, yo necesito los etas y los sigmas. Pero para poder generar estos tetas necesito los mius, los taos, en fin. Entonces como que usted puede ver como la estructura jerárquica del modelo bayesiano. Entonces más allá de las fórmulas o lo que sea, usted puede ver cómo es el proceso generativo de los datos. Lo mismo aquí. Usted tiene una variable binaria de ceros y de unos
y que vamos a producir por medio de un parámetro que es una proporción poblacional, que es la proporción de casos en toda la población. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Lo que vamos a hacer la próxima clase es empezar a trabajar con este modelo y hacerlo todo. Calcular la posterior, ver cómo definimos la previa, calcular la distribución marginal de las Y's, coger unos datos reales y correr el modelo, hacerlo todo, pasito por paso. Y eso es lo que vamos a hacer en todo el semestre. Obviamente con modelos un poco más complicados y más generales, pero lo que vamos a hacer con este ejemplo es lo que vamos a hacer en todos los casos. O sea, si usted entiende esto bien, ya casi que está listo. Bueno, nada, eso sería todo por hoy. Nos veríamos entonces hasta el miércoles de la otra semana. Estén pendientes entonces del próximo taller.